Hola, un placer saludar a todos los curiosos de YouTube. Mi nombre es María Milagros Márquez y soy estudiante del segundo trimestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El presente video corresponde a la unidad curricular número 1 de la materia Ética y Legislación de Medios. A continuación hablaremos un poco del marco legal que rige el periodismo en Venezuela. Antes de hablar propiamente del basamento legal que regula el ejercicio del periodismo en Venezuela, debemos hablar de la pirámide de Kelsen. Pero incluso antes de hablar de esta pirámide, deberíamos hablar del creador de este instrumento, Hans Kelsen. ¿Les suena? Probablemente no. Pero bueno, a mí tampoco me sonaba hasta hace unos 3 años, cuando ingresé por primera vez a la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo, donde actualmente voy cursando el tercer año de la carrera. Hablemos de Hans Kelsen. Hans Kelsen fue un filósofo, un abogado, un jurista y un profesor universitario nacido en Praga el 11 de octubre de 1881 y fallecido en California, específicamente en Berkeley, en 1973. Fue considerado el jurista más importante y más influyente del siglo XX. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Hans Kelsen? Como les comenté anteriormente, él creó un sistema para darle jerarquía a las leyes a través de su teoría pura del derecho, donde hablaba específicamente del derecho positivo. ¿Y qué es el derecho positivo? El derecho positivo es ese derecho que está previamente escrito, de verdad establecido en papel por una soberanía. Por ejemplo, la Constitución, las leyes u otro tipo de normativa que esté ya escrito y ya promulgado y establecido. Ahora bien, ¿qué pasa con esa teoría pura del derecho y con la pirámide? Hans Kelsen desarrolló un orden o una jerarquía para decir o para explicar cuál norma es más importante que otra según su peso o según lo que ella involucre. Por ejemplo, en el nivel más alto de la pirámide encontramos el nivel fundamental. ¿Y qué va allí? La Constitución de la República, en nuestro caso, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los tratados internacionales de rango constitucional. Más abajo de eso tenemos el nivel legal. El nivel legal es donde están todas las otras leyes, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, etc. Y por último, en la base tenemos el nivel de basamento, que es donde se encuentran los testamentos, donde se encuentran también las sentencias, donde se encuentran los contratos u otro tipo de escritura legal que no es tan relevante como si lo es, por ejemplo, la Constitución o las leyes ordinarias u orgánicas. Ahora bien, ¿para qué sirve esta jerarquía? Precisamente para decir, como dije anteriormente, cuál es más importante que otra. Lo primero que encontramos es la Constitución, que es la ley fundamental, el contrato social de todo Estado. Y a partir de ahí se desprenden todas las demás leyes de todos los demás países. No es solo aquí en Venezuela. A nivel mundial, lo principal que tiene todo ordenamiento jurídico es la Constitución. A partir de la Constitución de cualquier país es que se derivan el resto de instrumentos legales bajo los cuales funciona el sistema jurídico de una nación. Muy bien, ahora hablemos de la importancia de la pirámide de Kelsen para el ejercicio del periodismo. En Venezuela y en todo el mundo, lo primero es la Constitución, que, como señalé anteriormente, la pirámide de Kelsen lo que se encarga es de jerarquizar cuál norma es más importante, o mejor dicho, cuál viene primero que las otras, a partir de cuál se desprenden las siguientes. Y lo principal que sustenta todo ordenamiento jurídico en un país es la Constitución. A partir de allí, se desprenden las leyes, los reglamentos, las sentencias, todo lo que pueda surgir en cuanto a un marco legal. Ahora bien, hablemos un poco acerca de puntualmente la importancia. Como periodistas hay muchísimos ordenamientos jurídicos a los cuales debemos hacer caso. Por ejemplo, el Código de Ética del Periodista, la Ley Resorte o las resoluciones del Colegio Nacional de Periodistas, así como su reglamento interno. Pero ahora bien, ¿por qué es tan importante? La pirámide de Kelsen me refiero. Y es que supongamos que en algún momento el Colegio Nacional de Periodistas lanza alguna resolución que atente directamente, hipotéticamente, contra la libertad de expresión. Eso está penado directamente por la Constitución en su artículo 57 y 58.
por lo cual como periodistas, en ese caso, cuando tenemos ese conflicto, debemos hacer directamente caso a la Constitución, que es el nivel fundamental y lo principal en la pirámide de Kelsen, por lo cual nuestro ejercicio siempre debe estar guiado por ella. Y, gracias a Dios, la Constitución de Venezuela protege la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. Basamento constitucional del ejercicio del periodismo en Venezuela. Para esta parte me permito citar brevemente los artículos 57 y 58 de nuestra Carta Magna. Vamos con el 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que, primeramente, el periodismo es libertad de expresión. Debemos siempre resguardar eso, garantizar que nuestro sentir y el del pueblo, por ponerlo así, siempre sea y siempre llegue a donde tenga que llegar. Deben expresarse libremente las ideas, las opiniones y todo aquello que constituya un hecho noticioso, que constituya un acontecimiento, que constituya la realidad social que está ocurriendo en el momento. Porque esa es la tarea al final del comunicador social, comunicar la realidad social que está ocurriendo en un momento específico en el tiempo. Ahora bien, ¿qué más podemos rescatar de este artículo? Podemos rescatar lo siguiente, que todo eso que decimos, que sale de nuestra voz, que sale por nuestra pluma, que sale de cualquier forma o medio de difusión del que hagamos uso, viene con un peso, viene con una responsabilidad como periodistas. Y es que debemos asumir y dar la cara por todo lo que comuniquemos. Como dice nuestro artículo, no existe el anonimato. Debemos asumir la responsabilidad por todo lo que se dice. Ahora bien, vayamos al artículo 58. Nuestro artículo señala: la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que se garantiza no solo el derecho a la libre expresión, sino también a la comunicación, a que las personas tengan acceso a esa información veraz e imparcial, a una información objetiva, a una información que realmente se comunique qué es lo que está ocurriendo. Básicamente, si lo vemos desde la parte contraria, lo que la Constitución dice es que no se permite la desinformación. En Venezuela debe garantizarse el derecho a estar informados. Y esa es la tarea nuestra, de nosotros como periodistas, sobre las bases o principios de la ley del ejercicio del periodismo. Esta ley básicamente fundamenta lo que el periodista debe hacer y sus funciones. Hablemos primeramente del deber ser. El periodista tiene un compromiso consigo mismo, con su gremio, con el Estado, con la empresa para la cual trabaja, en caso de, y también con su audiencia, con su público. Tiene un compromiso moral y ético de llevar la información real, la verdadera información, de ir hasta las últimas fuentes y comunicar la verdad. Ahora bien, en cuanto a sus funciones, obviamente van más o menos por el mismo camino. Un periodista tiene la obligación de recopilar todas las fuentes, analizarlas, y así llevar la información veraz, imparcial y objetiva a su audiencia y a donde la misma tenga que llegar. Sin más que mencionar, y bueno, agradeciéndoles por quedarse hasta el final de este video, muchísimas gracias por ver este pequeño resumen. Ahora bien, comentemos un poco de lo que se habló. Hablamos principalmente de Hans Kelsen, de su pirámide, de cómo ésta ayuda a jerarquizar y a ordenar el instrumento jurídico o el ordenamiento jurídico en el cual se basa el ejercicio del periodismo en Venezuela. Y adicional a ello, por último, vimos las bases legales del periodismo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y también observamos y conversamos un poco acerca de el basamento y los principios de la ley del ejercicio del periodismo. Espero que de verdad les haya gustado el video. Una vez más, gracias por verlo hasta el final. Si les gusta, pueden dejar un like por aquí abajo, suscribirse para ver un poco más de mis resúmenes en cuanto a distintas cátedras del periodismo. Y sin más que agregar, chais, nos vemos. Hasta una próxima oportunidad.